buenas tardes, buenas noches y buenos días también para los que nos ven en otros países. Este es el programa Humo Blanco, en el que abordamos una serie de temas de la situación política nacional y en general de la política nacional, no entendida solo como temas de coyuntura y pasajeros por eso, sino sobre todo en coyunturas como esta, más bien qué perspectivas tienen, qué horizonte podemos ir trabajando sobre eso. En esa lógica es que hemos invitado a Eduardo Cáceres, ¿no?, para hablar de estos temas y buscarle algún tipo de explicación a lo que en general está sucediendo y qué salidas tiene el país. Hola Eduardo, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la Bien. invitación, mucho gusto estar contigo esta tarde. Gracias por estar acá, Eduardo. Una primera cosa está referida en general a las fuerzas del cambio y que yo trato de mirar en sentido histórico, es cómo es que el socialismo ha entrado en crisis hace años ya, en el sentido de ya no ser parte de un horizonte político histórico, como el que había antes, no solo en Latinoamérica, en Perú, sino en Europa también, ¿no? Te decía yo, por ejemplo, había el socialismo, el anarquismo, el comunismo, ¿verdad? Pero eran en general variantes de un horizonte político popular, por llamarlo así, que hoy no existe. ¿Qué pasó? Bueno, en primer lugar, felicitaciones por enfocar este tipo de temas que a veces a algunos les podrían parecer lejanos de la coyuntura inmediata, pero que a mi manera de ver son centrales en la coyuntura inmediata. Yo creo que la crisis que estamos viviendo en el país no tiene una solución de corto plazo, justamente porque ninguno de los actores políticos y sociales que están disputando correlaciones hoy plantean un proyecto de salida histórica para el país. Sea quien sea el que gane en esta crisis inmediata, quien gane tiene un escenario muy acotado para poder estabilizarse, ¿no? Y yo creo que lo que pasó es que se produjeron cambios muy profundos en la configuración del capitalismo contemporáneo en las últimas décadas del siglo XX, particularmente de 1980, fines de los 70, 80 en adelante, y los movimientos socialistas, comunistas, de clase, etcétera, etcétera, no fuimos capaces de responder desde una óptica revolucionaria a esos cambios. Y terminamos en algunos casos adaptándonos a ellos y en otros casos resistiendo con paradigmas que ya no estaban a la altura del nuevo desafío y terminaron siendo aislados o incluso derrotados, a veces con derrotas muy heroicas, pero que no dejaron de ser derrotas, ¿no? Creo que esos cambios tenían que ver y tienen que ver con nuevas formas de relación capital-trabajo, tienen que ver con una importancia decisiva al factor cultural subjetivo como mecanismo, como espacio de dominación y la construcción de poderosos instrumentos para esa dominación, y con procesos crecientes de individualización de las relaciones sociales que llevaron a que cada vez se atomice más la sociedad. Creo que en ese contexto no se ha logrado procesar eso adecuadamente. Creo que hay esfuerzos y hay experiencias iniciales, pero no se ha configurado aún un horizonte alternativo realmente a esa nueva realidad del capitalismo. Todo lo que mencionas, el trabajo cultural, al cual Gramsci le dio mucha importancia, así es. ¿no? Y el tema de los objetivos comunes, ¿recuerdas? ¿No? Es algo que la izquierda no ha podido trabajar bien, creo las fuerzas del cambio en general no lo han podido trabajar bien aún hoy. Así es. No veo esfuerzos tampoco en ese terreno muy desarrollado, ¿no? Efectivamente, además hay una visión reduccionista de lo cultural, ¿no? Lo cultural se entiende como un tipo de actividades casi de diversión, de motivación, etcétera, y no se entiende la cultura como el tramado de valores y de prácticas que se desarrollan en la vida cotidiana y que desde ahí se proyectan al conjunto de la sociedad y se proyectan incluso a la política. Claro. El abandono del trabajo cultural o el debilitamiento del trabajo cultural tiene que ver con que al perderse los espacios en los cuales esos valores y esas prácticas se producían y reproducían, que eran los sindicatos, las organizaciones sociales más tradicionales, los movimientos estudiantiles y sus organizaciones, etcétera,
no se ha logrado identificar nuevos espacios o promover incluso nuevos espacios en el cual se puedan construir, redefinir, rearticular valores y prácticas sociales que son las que configuran identidades y son el sustento de cualquier acción política de carácter más histórico, ¿no? Yo tengo la impresión que lo que ha sobrevivido de la izquierda hoy, que es bastante pequeño, grupos partidarios muy reducidos, no han entendido hasta el momento el tema de la lucha hegemónica, ¿no? El tema de lo cultural como un espacio de batalla ideológica fuerte en periodos de crisis, ¿no? No veo eso hasta ahora. Efectivamente no hemos logrado articular bien eso, ¿no? Pero has usado un término que me parece muy importante, lucha hegemónica, ¿no es cierto? Que es lucha por convencer y articular, y no convencer en el sentido de argumentar solamente, sino en el sentido de mostrar y de atraer, ¿no? Esa es la verdadera lucha hegemónica, ¿no? Un sujeto es hegemónico cuando es capaz de mostrar formas nuevas de vivir, pensar, hablar, etcétera, y es capaz con ellas de atraer a su campo a otros actores que sin perder su identidad comienzan a entretejer sus prácticas, sus lenguajes y sus valores con estos del sujeto hegemónico, ¿no? Eso implica en primer lugar detectar qué es lo progresivo en la sociedad de hoy, ¿no es cierto? Y lo progresivo en la sociedad de hoy no necesariamente es igual que lo progresivo en las sociedades de hace 50 o 60 años. Hay algunos aspectos que sí se han logrado recoger, ¿no? Hay estas agendas de la diversidad, por ejemplo, que han recogido, ¿no? Aspectos progresivos de movimientos emergentes, pero que no han logrado articularlos adecuadamente, ¿no? Y hoy día el progresismo es más una colección de agendas diversas que una articulación hegemónica en torno a un proyecto histórico diferente para la sociedad y para el mundo, ¿no? Claro, así como el tema de la hegemonía, creo que otro tema abandonado por la izquierda es el pueblo como construcción. O sea, yo escucho hasta ahora hablar a la izquierda de nuestro pueblo, nuestro pueblo, nuestro pueblo, como si hubiera una población esperándonos que llegáramos con la verdad, ¿no? A develarles la verdad. Así es. ¿no? Así y es. entonces el pueblo va a actuar. Así es. ¿no? Con el famoso rollo hay que concientizar al pueblo, hay que educarlo. Y de pronto es que no hay, yo no creo que haya un pueblo esperándonos. Así es. Y no hay un pueblo preconstituido, ¿no? Una de las críticas más importantes que se hizo en los años 80, cuando hubo la crisis, ¿no? Y se vinieron abajo los socialismos reales, etcétera, y una serie de discursos que se nutrían de esas experiencias también pues quedaron al desnudo, ¿no es cierto? Una de las críticas que se hizo fue de que la izquierda, en algunos casos, no en todos ciertamente, ¿no? En algunos casos había cometido el error de esencializar al sujeto social, al proletariado. El proletario es revolucionario porque en su esencia es revolucionario. Sí. Eso es absolutamente antidialéctico, eso es absolutamente antimarxista en última instancia, porque los sujetos históricos son relaciones sociales, ¿no es cierto? Son relaciones sociales. Y eso después... Funcionan en términos de sus intereses. Primero funcionan a partir de sus intereses y a partir de sus intereses van tejiendo relaciones, van construyendo prácticas y van construyendo identidades. Esa esencialización es más seria aún en los movimientos llamados populistas, los que realmente son populistas, ahora el término se usa para cualquier cosa, ¿no es cierto? Que también esencializaron el sujeto pueblo, ¿no es cierto? El pueblo, y se lo esencializa como algo estático, cosificado, ya dado, al cual hay que ir, ¿no? Sea porque ya está poseído de una voluntad revolucionaria, o porque no lo está y llegamos nosotros para construirle, para darle esa orientación revolucionaria. Y no es así. O sea, las clases son procesos históricos, son relaciones sociales. Por lo menos la vida nos ha mostrado. Y la vida nos ha mostrado, quienes hemos pasado largas décadas en los movimientos reales en este país, sabemos que no hay el proletariado esencialmente bueno, no hay el campesinado esencialmente bueno, no hay el pueblo peruano como algo constituido, sino que todos son procesos históricos complejos, contradictorios, con avances y retrocesos, con ambigüedades, ¿no? Y que tienen que ser, y que no se van a construir desde fuera, ¿no? Sino que tienen que ser procesos inmanentes desde dentro, a partir de sus intereses, de sus prácticas, por más pequeñas y aparentemente intrascendentes que sean. Al final los grandes movimientos sociales, sindicales, las grandes huelgas mineras se construyeron a partir de
trabajos que implicaban hacer un acta, defender a un despedido, organizar una actividad de formación cada fin de semana. Y esos procesos pequeños, moleculares, ¿no?, sencillos, fueron los que comenzaron a definir un sujeto que en determinado momento de nuestra historia llegó a tener un protagonismo social y político innegable, pero que igual como lo tuvo, cuando llegaron golpes, cuando llegaron derrotas y no se supieron procesar estos golpes y estas derrotas, se desarticuló, se dispersó, se redefinió, y hoy día probablemente tenemos más mineros en términos numéricos que los que teníamos hace 40 años, ¿no es cierto? Pero ciertamente se trata de configuraciones sociales muy distintas. Ya no es la vanguardia proletaria que conocimos en los Claro, y no es porque no lo pueda hacer, ¿no es cierto? Podría volver a hacerlo si es que hay procesos de reconstitución, de definición de intereses propios y a su vez de entretejer sus intereses con otros intereses en la sociedad peruana, ¿no? Como en el planteo de los populistas, ¿no? Sí. Que lo que dicen es, bueno, se trata de una sociedad fragmentada, dividida, en crisis. ¿Cómo establecemos fórmulas agregadoras? En vez de sumar solamente demandas, como solíamos hacer en TGTP para los paros, ¿te acuerdas? Una lista de demandas que al final nadie recordaba ni una de ellas. No, se trata de juxtaponer más bien, de agregar. Claro, agregar articuladamente, ¿no es cierto? Y ahí hay una discusión estratégica que dar en nuestro país, en el Perú, si esa agregación se va a producir en torno a la figura fuerte del caudillo nacional popular, ¿no es cierto?, que es el modelo del populismo latinoamericano clásico, o si se va a producir en torno a una articulación de carácter más colectiva, ¿no?, social colectiva, si se va a producir en torno a un sujeto social hegemónico capaz de articular a los otros, que va a tener liderazgos y como siempre, pero que no es el peronismo, ¿no es cierto? No es la tentación del peronismo, que yo creo poco viable en el Perú, y que fue un poco lo que sí logró en su momento, con sus propios contenidos, por cierto, ¿no? El APRA con Aya de la Torre, yo creo que no es repetible en el Perú por diversas razones, ¿no? Y creo que de aquí de lo que se trata es de construir una articulación de intereses y de identidades que no puede ser sumatoria simplemente, ¿no? Claro. Indigenismos, feminismos, clasismos, progresismos, ¿no? Todo eso junto y casi coincidiendo, porque la envergadura de la tarea en el Perú requiere una transversalidad mucho mayor, de algo de lo cual se habla muy poco en los últimos años, que es el carácter nacional del proceso político que debemos impulsar en el país. Se ha perdido esa discusión en un proceso tan importante como el que ha tenido el peruano, con Velasco, mira, claro. ¿no? El nacionalismo velasquista. Así es. Siento yo que tuvo su secuela en el nacionalismo ollantista de los años 2000, 2005, 2006, que se frustró nuevamente, pero es algo que la izquierda no ha retomado, ¿no? Así es, no se ha retomado, y cuando a veces se ha querido retomar se lo hace con un tiste a veces chauvinista inaceptable, ¿no es cierto? Sí, claro. Es un nacionalismo antichileno que francamente es anacrónico, inviable, no tiene nada que ver con el socialismo, cuando de lo que se trata es de construir un nacionalismo que tiene que ser expresión de una comunidad de comunidades, ¿no? Yo creo que aquí sería un error, como lo ha sido en Chile hace algunas semanas, pretender repetir el modelo boliviano, ¿no?, del Estado plurinacional. Chile tan distinto a Bolivia. Así es, y el Perú también es distinto a Bolivia. Claro. ¿No? Yo no sé si la fórmula será la misma u otra, pero he vivido algunos años en Bolivia y creo que la transversalidad de lo nacional en el Perú es mucho más fuerte, y sin negar esta multiplicidad de identidades, esta pluralidad de nacionalidades originarias, el componente de unidad nacional y de transversalidad de lo peruano, ¿no?, creo que es mayor que en otras realidades. Esto no apunta de ninguna manera a repetir o a proponer un maquillaje del Estado criollo pseudonacional, además, ¿no es cierto? Pero sí a pensar con mucha originalidad y no pensar que repetir una fórmula que ha funcionado que ha funcionado bien en un país como Bolivia, pero que también ahí tiene sus limitaciones, dicho sea de paso, que no es el caso ahora detallar, ¿no?, en este aspecto de la plurinacionalidad. Creo que de lo que se trata es de
pensar nuestra propia forma de convivencia, que además, usando una fórmula que era muy frecuente en los años 20, aparece varias veces en Amauta, el nacionalismo continental, ¿no es cierto? Porque no hay cómo salir adelante y no hay cómo pensar seriamente procesos de cambio de verdad, ¿no? Si no es en el marco de alianzas, y más que alianzas, incluso de relaciones interestatales muy fuertes a nivel continental. Yo, como te decía, siento que ese tema es un abandono de la izquierda, que como que le ha entregado el tema de la nación y la patria a la derecha, ¿no? Claro. Y no entiende que lo nacional, o sea, convertir nuevamente el Estado en Estado nacional es resolver los problemas de la gente. Claro. No, además la derecha, pues, que puede presentar de nacional, ¿no es cierto? O sea, es un chauvinismo a nivel puramente político-ideológico, acompañado de un entreguismo en lo económico, en lo social y en lo cultural absoluto, absoluto. O sea, realmente es, ¿no? El problema es que a veces a eso se contrapone, como dije, estos nacionalismos chauvinistas, ¿no? Antivecinos, ¿no? Claro, o sea, ¿cómo desde la izquierda nos reapropiamos del Estado nacional, ¿no? Como decía la Clau, tomándolo como un significante vacío, ¿no? Y dándole otro contenido, nombrándolo de otra manera. Así es, ¿no? así es. Yo creo que la idea de una comunidad nacional, que es comunidad de comunidades, ¿no es cierto? Que incluye, respeta y promueve incluso la diversidad, pero que tiene ejes transversales, ¿no? Creo que es lo más cercano a la realidad peruana en primer lugar, ¿no? Creo que es lo más cercano a la realidad peruana y creo que es una fórmula que además nos prepara para un nacionalismo continental, que en última instancia es lo que hay que retomar. Es increíble cómo un siglo después, porque esta gente lo comenzó a plantear en los años 20 del siglo pasado, hemos perdido esta perspectiva que era tan fuerte entre los que yo llamo amautistas, ¿no? Los amautistas, porque son los que después fueron socialistas, apristas, comunistas, etc., compartían todos, ¿no? Basadre, Mariátegui, Seoane, Haya, Luciano Castillo, etcétera, ¿no? Una visión y además eso les permitía dialogar de manera muy creativa y muy propositiva con sus pares regionales, ¿no? Y circular por el continente, claro, en condición de exiliado muchas veces los peruanos, circular por el continente y encontrar siempre un espacio de acción política, sea en Chile, sea en Argentina, sea en México, sea en Bolivia y viceversa, ¿no? Creo que eso es increíble, como en un momento en el que se habla de globalización, en el que yo agarro mi celular y podría hablar con un ciudadano en China en este instante. Sin embargo, las relaciones reales, materiales, políticas y sociales y culturales con nuestros pares latinoamericanos son ciertamente mucho más débiles de lo que eran hace un siglo. Eso es una pérdida. Algo que a mí me ha sorprendido en los últimos años es cuánto conocimiento hay en Europa de Mariátegui, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Y cuánto de su pensamiento se acercaba a Gramsci. No te llegaron a encontrar nunca. Se encontraron en el Coloso Livorno, pero Gramsci en la mesa y Mariátegui como periodista, y claro, quizás se saludaron, pero un diálogo, claro, etcétera, es una ficción, eso no. Una lástima histórica, en realidad, si podemos llamar de alguna forma, ¿no? Sí, por un lado, pero por otro lado, la simetría que hay entre las obras de ambos, ¿no es cierto? Cada uno revela de que ambos compartían una sensibilidad común, ¿no es cierto? Y que era una sensibilidad producto de la época, ¿no? Justamente, digamos, yo diría que eso es lo más bien, si bien hubiese sido muy fructífero un encuentro, creo que el hecho que los resultados de ambos sean tan similares en sus, no tanto en sus contenidos necesariamente, pero sí en sus efectos políticos, revela que ambos estaban en la misma corriente, ¿no es cierto? Eran parte del mismo proceso histórico, ¿no? Y bueno, y con lo que tú dices, ¿no? O sea, ambos son reconocidos en el mundo, en el marxismo contemporáneo. Mariátegui sigue generando producción en nuestro continente y en Europa. Yo tengo ocasión de participar de alguna manera en actividades vinculadas con el archivo Mariátegui, y ahí cotidianamente se reciben consultas y se conoce de tesis en curso en Chile, en Brasil, en Argentina, libros que salen, etcétera, ¿no?
Pero creo que ahí hay otro de los aspectos que debemos recuperar, fieles a esta tradición mariateguista o mariateguiana, como quieran llamarla, es esta idea de recoger las tradiciones para la revolución, ¿no es cierto? O sea, esta relación entre esta reapropiación de las tradiciones nacionales para el futuro, no para la añoranza, sino para el futuro. La tarea de interpretar para poder transformar, ¿no? No en vano Mariátegui escribe 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana como punto de partida para transformar, y la valoración de la transformación como un proceso civilizatorio en el cual la voluntad colectiva juega un papel central, ¿no? Y todo esto con una mirada de época, ¿no es cierto? Con una mirada de época, de mundo, ¿no es cierto? Mirada global. Estamos tan lejos de eso en algunos sentidos, en varios sentidos, que realmente la tarea que tenemos por delante es inmensa. Pero creo que si no se la acomete, difícilmente se va a estar en condiciones de acometer los desafíos de esta coyuntura en la que estamos, ¿no? Porque lo que esta coyuntura expresa es una crisis muy profunda de la sociedad peruana, del mundo contemporáneo en realidad. Pero además de la propia civilización. Por eso, sí, es una crisis, como dicen muchos, civilizatoria, y es paradójico cómo de la mano con un diagnóstico cada vez más profundo y básicamente acertado, ¿no es cierto?, un diagnóstico que encuentra ya no solo la economía y la sociedad en crisis, sino la propia ecología en crisis. Frente a ese arreglón seguido del diagnóstico, lo que se plantea son políticas públicas redistributivas, ¿no es cierto? Sin negar la importancia de estas y su valor. La propia izquierda, ¿no? No, claro, la izquierda. Ha perdido su filo revolucionario, ¿no? Así es, ¿no? Porque claro, la forma revolucionaria del siglo XX probablemente se agotó, la forma, pero el contenido revolucionario no, y hay que repensar cuál es la forma, ¿no es cierto? Claro, y cuando uno mira, por ejemplo, el tema del discurso en la política, ¿no? Sí. Yo me siento que la izquierda se quedó en el discurso de los 70, que no ha sido capaz de construir un discurso para estos tiempos, aun cuando la izquierda fue una de las primeras que advirtió el cambio de época que se producía en el país. Sin embargo, sus reflexiones sobre el discurso político no tuvo relación con esa constatación del cambio de época. Claro, ahora sí se produjo un nuevo discurso, ¿no? Creo yo, un discurso bastante limitado, acotado, muy marcado por una lectura realista de la correlación de fuerzas. Es cierto, se vive, en general se vive desde el fin del siglo pasado hasta el presente, una situación de lo que antes llamamos defensiva estratégica, ¿no es cierto? Y entonces en ese contexto las propuestas políticas inmediatas tienen contenido más limitado, ¿no? Pero nadie ha dicho que eso tiene que ser el discurso del partido, del movimiento político en su conjunto, ¿no? Y una de las críticas que se hacía al socialismo, incluso antes de su crisis, a los socialismos realmente existentes, y que se sacó como lección después de la derrumbe de la Unión Soviética, la desarticulación del campo socialista, es que el socialismo, en sus distintas versiones, el socialismo comunista y el socialismo socialdemócrata, eran estadocéntricos. O sea, habían concentrado todo su quehacer político en torno al Estado, sea el Estado de dictadura del proletariado o sea el Estado de bienestar, ¿no es cierto? Eran las izquierdas del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, como el socialdemócrata, el comunista y sus distintas maneras, eran en la mayoría de los casos estadocéntricas, ¿no es cierto? Como sea en versión dictadura del proletariado o en versión Estado de bienestar, ¿no es cierto? Y eso fue como una crítica, ¿no es cierto? Sin embargo, muy rápidamente, después de esa muy importante autocrítica que debe haber abierto paso a una renovación desde la sociedad y a una recuperación de esta idea tan revolucionaria de Lenin en el Estado de la Revolución, de que sí, está bien, necesitamos Estado, pero es un Estado mientras tanto, ¿no? Es un Estado pasajero, porque aquí de lo que se trata es de devolver el poder a la sociedad. Y yo creo que hay que recuperar esta dimensión y esta dimensión fuertemente utópica de que lo que queremos somos socialistas, decimos socialismo es sociedad. Queremos que crezca la sociedad, que la sociedad se apropie, y no en lo micro solamente, no haciendo pequeñas comunas, medias idílicas, no, sino
que la sociedad se reapropie, reconstruya lo público y se reapropie de lo público, y que eso se vea y que se pelee con el Estado, efectivamente, para que el Estado garantice lo público, ¿no? No queremos un Estado que le haga a la sociedad lo que la sociedad tiene que hacer, pero sí queremos un Estado que promueva que la sociedad se autonomice y se apropie. Se apropie de la economía, en primer lugar, que es fundamental. Se apropie de la cultura y la difunda, ¿no? Se apropie del tiempo, ¿no? Del tiempo, que es quizás lo que más el capitalismo contemporáneo ha colonizado, ¿no? Es ya la colonización absoluta del tiempo. Que se reapropie de su subjetividad, ¿no? Que hoy día está siendo violada incesantemente, cotidianamente, a través de estas políticas invasivas de las tecnologías de la comunicación y los medios, que han destruido lo que supuestamente era el gran logro de la ilustración y la modernidad, la individualidad, la conciencia, la intimidad, ¿no es cierto? Entonces creo que hay un conjunto de reivindicaciones que están planteadas, ¿no? Que no se van a resolver vía políticas públicas, que se van a resolver a través de procesos de reapropiación desde la sociedad, para lo cual necesitamos, sí, un Estado y políticas públicas que protejan y garanticen la autonomía de los individuos y de los colectivos. De alguna manera la experiencia de los progresismos es necesaria. Sin duda, pero está mostrando sus enormes límites. Así es. Esta frase, ¿te acuerdas, Eduardo? Una cosa es el gobierno y otra el poder. Así es. Hoy día es más real que nunca. Más real que nunca. Yo cuando he visto la experiencia griega, por ejemplo, con Syriza, que llega al gobierno con una plataforma radical y con gran respaldo popular, además, va a un referéndum que refrenda ese triunfo, y sin embargo los poderes fácticos, la Unión Europea, le tuercen la mano a Syriza. Entonces me ponía a reflexionar, ¿no? ¿Cuán cierto es esto de que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder? ¿No? Que es uno de los temas, creo, que en la izquierda debemos plantearnos, ¿no? Porque nos va a tocar, ¿no? Incluso una cosa más radical todavía, ¿no? Esta relación gobierno-Estado, ¿no es cierto? Se supone que el gobierno manda sobre el Estado. Eso no es cierto. En el Perú eso no es cierto. El Estado peruano se ha configurado, y probablemente eso tiene raíces, bueno, tiene raíces coloniales, republicanas, pero en las últimas décadas, ¿no? Como un aparato autónomo, relativamente autónomo de la sociedad, controlado por tecnoburocracias vinculadas directamente con las élites tradicionales y con las élites emergentes, ¿no es cierto? Y los gobiernos pasan por encima, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace el cambio social en esas condiciones? Claro, aquí se da la figura que tú como gobierno puedes plantearte algo y esto no pasa por el Estado. No pasa por el Estado. Te lo paran. Claro, entonces tienes que pensar formas de gobierno, de cambio, que tienen que también pasar por encima del Estado, ¿no es cierto? Fue lo que hizo Chávez con sus misiones, ¿no es cierto? Ahora, ese tipo de experimentos tiene sus riesgos, sus complicaciones, más aún en esquemas caudillistas, etcétera. Pero lo otro es inviable, ¿no? Lo otro es inviable, lo cual no te condena a no estar ahí, no pelear espacios, plantear reformas, lo que sea, ¿no? Pero no puede ser el centro, ¿no? Porque si ese es el centro de actividad, vas a terminar tan desgastado como el Estado y tan desgastado como los grupos de élite que se turnan en el Estado, ¿no? Sino que tiene que repensarse una estrategia revolucionaria, ¿no? Una estrategia de cambio revolucionario. Yo creo que eso sigue vigente, más aún ahora, creo que más vigente que nunca, si bien las formas de eso, ¿no? Tienen que reinventarse en las actuales condiciones, ¿no? Y creo que hay que recuperar esta noción de la sociedad como el actor, ¿no? Como el espacio fundamental para construir lo nuevo, y no solo en el sentido micro, sino en sentidos más amplios, es clave. Y desde ahí repensar la relación con el Estado, ¿no es cierto? Y ser muy realistas en términos de las posibilidades de ser gobierno local, regional o nacional en determinadas coyunturas, entenderlo como palanca para que lo otro crezca, ¿no es cierto? Y no como el destino inevitable de la política, ¿no? Pero en fin, son procesos que hay que repensar, reimaginar. El tema de la división de poderes. Estamos con una idea de división de poderes del siglo XVIII, ejecutivo, legislativo, judicial. Eso ya no es, pues, ya no es. El problema es poder económico, poder político, poder mediático.
¿cómo se controla eso? ¿No es cierto? ¿Cómo se hace un control democrático Hay de eso? poderes por fuera de todo eso que además manejan todo eso. Claro, que ya no es que sean por fuera, sino son el poder real. El poder real. Es verdad. Lo otro es la ficción, ¿no es cierto? Es la formalidad. La formalidad, el fetiche, como diría Marx, que hablaba de la mercancía, el fetiche. Bueno, hoy el Estado está lleno de fetiches y creo que se trata de desfetichar eso y abrir paso pues a formas de autogestión. La noción de autogestión, que fue muy potente en algunos momentos, a mediados del siglo pasado, en distintos países europeos, y que acá tiene expresiones en, por ejemplo, la comunidad campesina y cosas por el estilo. Muy fuertes, además. ¿No? Eso debería retomarse, ¿no? Repensar formas de autogestión en lo económico, en lo social, en fin, en los distintos ámbitos. Está bien, pero ¿qué hacemos con una izquierda que cree que, primero, la unidad de la izquierda es la llave de triunfo? Yeah. Dos, que la Asamblea Constituyente es la salida política que va a resolver todos los problemas del país. Y de ahí la verdad no se mueve. Sí, ¿no? Y justo pensando sobre este tema de la constituyente, ¿no? Claro, nos dimos cuenta que en los países que se han producido cambios, se han producido nuevas constituciones. Lo que hemos olvidado es que la constitución sigue al cambio, no la antecede. La constitución no hace el cambio, la constitución formaliza lo que se ha producido primero en las calles. No pregúntale a Correa, que con una constitución todo tenía esta economía dolarizada, ¿no? Claro, y aún así tiene limitaciones, ¿no es cierto? Y aún así limita, pero hubo constitución en Ecuador porque hubo la revuelta de los forajidos antes. Hubo constitución en Bolivia porque antes hubo la guerra del agua y la guerra del gas, ¿no es cierto? Hubo constitución, hubo intento de constitución, ojalá que la retomen y que se logre en Chile, porque hace 3 años estalló un movimiento social impresionante, ¿no? A eso también quería darle una mirada. Resulta que en estos procesos han sido 1 o 2 consignas las que han logrado agregar un montón de demandas, claro, ¿no? Pero que han servido como el elemento detonante. Así es. ¿No? Algo así como en Perú a fines de los 70, ¿te acuerdas? De la vuelta a la democracia, ¿no? Abajo la dictadura consiguió agregar un montón de demandas. Claro. Sí, o sea, en cada coyuntura la historia siempre pues es muy rica y sorprendente. Siempre algo que gatilla un poco los procesos, ¿no? No los produce. Los procesos estaban ahí acumulándose y hay algo que destapa la olla y salta todo. Logra agrupar medio mundo en eso, ¿no? En un caso, pues, un alce pasajes. En Chile comenzó con el tema del alce pasajes, pero por ahí se canalizó. Y había todos los descontentos con el tema educativo, con las AFPs, pero el alce pasaje fue lo que desencadenó. En el caso boliviano, el último episodio preelección y preconstituyente fue el tema del gas, ¿no es cierto? El tema de los gas que querían entregarlo y qué sé yo, ¿no es cierto? Y entregárselo a Chile, además, yo sé de paso, inaceptable por la historia y por el contexto. Bueno, aquí podría ser A, B o C, ¿no es cierto? Pero ciertamente lo importante es tener muy claro en qué correlación se produce, ¿no es cierto?, el movimiento constituyente, y creo que ahí deberíamos sacar lecciones lo más precisas posibles de la experiencia chilena, ¿no es cierto? Porque ciertamente, o sea, sí, podemos tener estallidos, podemos tener movilizaciones, pero la propia, no digo precariedad, la propia incipiencia de los sujetos que recién se están reconstituyendo hace que las posibilidades de dar combates de mayor envergadura no estén tan a la mano en este momento. Ese es un tema clave, ¿no? O sea, entender que venimos de una profunda fragmentación. Así es, ¿no? Así es. Que no hay movimiento popular como lo mirábamos en los 70. Tampoco ahí lo hubo, digamos, ¿no? O sea, había mayor transversalidad. Claro, ¿no? había mayor transversalidad y sujetos claro. sociales muy fuertes. Claro. ¿no? Federación Minera, la propia CGTP estaba fuerte. Pero, por ejemplo, ahora que habla de Federación Minera, hay que recordar que las grandes huelgas mineras comenzaban como huelgas de las minas medianas y pequeñas. Las grandes minas, ellas estaban a un costado porque preferían negociar su pliego por su cuenta, y solo 15 días después entraba Sauder, se sumaban y era la gran huelga minera. Porque Sauder, Centromin, etcétera, eran suficientes, Sider Perú eran suficientemente fuertes para negociar su propio pliego. Y bueno, pero al final se articulaba. Entonces, pero te decía, ¿no? O sea, algo que creo yo no entendemos en la izquierda es el tipo de sociedad que nos va dejando el neoliberalismo, ¿no? Bien fragmentado, que logra agregarse
¿no? Sí, sí, sí. En algunos momentos, por Sí. ejemplo, en la lucha contra el Congreso, ¿te Claro, acuerdas? claro, sí, ¿no? sí, sí. Como- Merino, la lucha contra no, Merino. pero antes de eso incluso se Bien. tiraron abajo un Congreso, Ajá, ¿no? ajá, claro, claro. Luego contra Merino, Sí, pero, sí, sí. y luego puedes mirarlo en la segunda vuelta de repente Más o menos, de con Castillo. Castillo, ¿no? Ujú. Pero no es el mismo movimiento. No, 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 son cosas... Se configura en determinado momento, se vuelve a disolver, se vuelve a reconfigurar, Claro, ¿no? claro. Creo que deberíamos reflexionar sobre este tipo de movimientos de Es que- la sociedad peruana, ¿no? Es que no tenemos lo que antes se llamaba una caracterización de la sociedad peruana. Llámalo hoy día diagnóstico, pon el nombre que quieras. Una visión estratégica, seria, fundamentada de la sociedad peruana, de sus actores, sus componentes, sus fracturas, ¿no? ¿A qué se reduce hoy cuál es el análisis político que se hace hoy más frecuente? El que se hace a partir de las encuestas. Entonces la sociedad peruana se divide en estratos A, B, C, D y E, ¿no es cierto? Eso no te dice nada, pues. Eso es una vergüenza que en el país... Los comités centrales de los partidos han sido reemplazados por las encuestadoras. Por las encuestadoras. Y es una vergüenza que el país de Mariate, que el país de Ayala Torre, el país de Aníbal Quijano, el país de Julio Cotre, de Jorge Basadre, con tradiciones intelectuales tan potentes, hoy día tenga como herramienta de análisis las encuestas y como caracterización de la sociedad A, B, C, D y E. Eso es un empobrecimiento, ya, no solo de la política, de las propias ciencias sociales, ¿no? Y del pensamiento, y también te lleva entonces a que cada vez que sucede algo que no está en la lógica del sentido común, termina diciendo que es algo inesperado, los outsiders, y de repente no son tan outsiders, ¿no? De repente son cosas que están ancladas, claro, y que articulan, y que con un análisis diferente, que seguramente no va a ser una repetición de un análisis estrictamente de clase marxista como el que hacíamos hace 30 o 40 años, pero que tiene que incluir eso junto con otros componentes, te permita descubrir dinámicas en la sociedad mucho más profundas, ¿no? Que simplemente lo que la gente le dice a una encuestadora, ¿no? Entonces creo que hay que recuperar esa dimensión, volver a discutir la sociedad peruana como condición indispensable para poder pretender transformarla, sea cual sea el sentido que se le quiera dar a esa transformación. La mera modernización, en su sentido más capitalista burgués, ¿no? Adolece de un análisis serio, ¿no es cierto? Porque insisten en crearse sujetos que no existen o que son producto de especulaciones o de transposiciones de otras realidades y terminan fracasando, como de hecho han fracasado a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Creo que se requiere entonces recuperar eso, encontrar espacios para eso, y sobre esa base refundar propuestas políticas que van a ser diversas y que tienen que pelear, combatir, discutir, ¿no es cierto? Pero una primera con cosa fundamento, creo ¿no? yo que hay que eliminar es el hecho de que la izquierda prefiera quedarse con los rituales, los himnos, las banderas, ¿no? Y deje de lado más bien lo que son las demandas populares más históricas de nuestra gente. De la gente común y corriente, de la casera de la esquina que me vende las verduras, ¿no? Del vecino que tiene su trabajo, ¿no? O sea, siento a veces que la izquierda está tan lejos de eso. Sí, pues a veces yo el otro día lo pensaba a raíz de un trabajo que tuve en la última semana. Estuve fuera de Lima, en provincias y distritos del interior del país, y me preguntaba a mí mismo si ese tipo de relación que lograba con alguna gente muy del Perú real, ¿no es cierto?, la hubiese podido tener a través de una reunión con mis compañeros de partido, de movimiento, etcétera, en ese sitio. Y mi respuesta es no. Mi respuesta es no, ¿no es cierto? O sea, con lo cual no quiero decir que esté mal la relación, que las estructuras partidarias tengan que disolverse y nada por el estilo. Pero creo que el acercamiento a la gente tal cual vive cotidianamente en el Perú real y la idea de convivir esas experiencias es fundamental para reconstruir discursos políticos, ¿no? Y me da no sé qué ver que normalmente y no solo es el caso del movimiento, el partido, el movimiento al cual pertenezco, sino en general cuando te invitan a una
reunión, un evento partidario o político de cualquier movimiento de estos de izquierda, inmediatamente, ¿qué opina el gobierno? Si el gobierno va a durar, se va a caer, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no participamos en las elecciones? Etcétera, ¿no? Entonces, es una prescindencia de lo otro, ¿no? A mí me gustaría saber cuando voy a un distrito cuántas ollas comunes hay, cuántos sindicatos, qué tan articulados estamos con ellas o con ellos, ¿no es cierto? ¿Qué demandas hay, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve el tema de la crisis alimentaria, la crisis energética, cómo se vive cotidianamente eso? Porque si no tienes eso como el insumo básico de la política, en su sentido programático, en su sentido organizativo, estás flotando en el aire, ¿no es cierto? Estás flotando en el anclaje. Entonces, esa pérdida de anclaje, ¿no es cierto?, que es un rasgo central, lamentable, probablemente uno de los efectos centrales de las izquierdas, tiene que ver con esta distancia y a veces trata de se generan ilusiones, ¿no? Porque claro, te puede ligar en algún momento que coincide una movilización, una marcha, tú estás ahí, ya te enganchas ahí, o hay una elección y tienes un buen candidato o candidata, excelente, te atrae, ¿cómo? Ah, ya estamos, ¿no? Es que no estamos, pues, no estamos, ¿no? Lo otro falta, ¿no? Y creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande por recuperar eso, no para subsumirse ahí, no para adorar la pobreza o la carencia, ni mucho menos, porque eso es lo que hay que transformar y lo que hay que erradicar, sino para desde ahí construir las nuevas utopías que necesitamos para transformar el país. A propósito de utopías, y ya en la parte final, Eduardo, ¿por qué no hay partido ahora? Bueno, creo que todo lo que estamos conversando, y no solo es un problema en el Perú, ¿no es cierto? Sí. Es un problema que tampoco es que en todos los países es igual, ¿no es cierto? Creo que hay países que han conservado formaciones políticas, partidarias, movimientos importantes, ¿no es cierto? El caso de Chile, por ejemplo, tiene, ¿no? El propio caso de Brasil ahora, ¿no? Pero creo que tiene que ver con esta falta de anclaje. Para mí lo central es falta de anclaje y falta de proyecto histórico, ¿no? Y falta de voluntad política. Y, claro, que voluntad que articule anclaje, estar ahí, vivir ahí, recoger ahí y pensar desde ahí y pensar la globalidad, pensar la totalidad, pensar el país como totalidad, el mundo como totalidad. El empobrecimiento que tú decías también de la política en los últimos decenios en el país, también seguro, ¿no? Claro, ¿no? Yo creo que hay que revertir eso, hay que hacer procesos modestos, ambiciosos y a la vez humildes y ambiciosos. Humildes porque tienen que ser muy de abajo y van a ser lentos al principio, pero ambiciosos, porque desde el inicio tiene que pensarse en que esto lo estamos haciendo porque queremos transformar el país y contribuir a que se transforme el mundo, ¿no es cierto? Claro, porque las metas de la izquierda se vuelven tan pequeñas. O sea, por ganar una elección, ocupar un espacio, hacer una cosita por aquí, por allá, ¿no es cierto? Y desilvanadas, porque ciertamente la política, cualquiera de sus versiones, Rosa Luxemburgo decía que una revolución es la suma de millones de actos de soberanía, o sea, de cosas muy pequeñas en las cuales la gente se afirma, y eso está bien, o sea, tiene que, pero hilvanado, pues, ¿no? Articulado. Yo estoy haciendo esto porque estoy contribuyendo, es parte de algo, estoy, de un proyecto. Estoy pues, peleando una transformación más global, ¿no es cierto? Claro. Estoy cocinando, estoy educando a mi hijo, estoy repartiendo un volante porque estoy transformando el mundo, ¿no es cierto? Y no porque me están pagando algo o porque así gano la elección y me van a dar un trabajo, ¿no? Creo que eso se puede, o sea, es factible recuperarlo. Creo que hay como decían antes algunos marxistas, hay una reserva, ¿no es cierto?, siempre en la gente, que puede ser apelada, que puede ser convocada, pero creo que hace falta voluntad un poco para convocar. Sí, hay que ver cómo se hace, porque si no vas a tener, mira lo que tenemos al presidente del Congreso, Eduardo, ¿no? Pues, acusado de temas de terrorismo, humanos, sí, pues, horrible, ¿no? horrible. Mira los candidatos a la alcaldía de Lima. No, los candidatos a la alcaldía de Lima, que ¿no? estemos entre Aliaga y el general ¿no es cierto? Urresti, pues. Y no solo ellos, también la izquierda, ¿no? La izquierda tiene de candidato, como decía un muchacho, un pata que hace unos años se disfrazó de Increíble Hulk. ¿Y qué se hizo? Ya fue, ¿no? Sí, pues, Tampoco no podemos llegar tampoco, ¿no? Claro, tenemos que recuperar un poco yo estoy seguro, yo estoy confiado en que si logramos cambiar nuestra manera de encarar la cosa, ¿no? Logramos captar mucha gente capaz de
toda la fuerza de cambio que hay en el país, pues. Claro. ¿No? Claro. O sea, no por nada ganó Castillo finalmente. Es cierto. No, Cada vez que puede, se expresa una aspiración de cambio, una aspiración de otra cosa, un deseo de otra cosa que no termina de cuajar, Claro, porque no no hay, termina de cuajar. porque no hay un catalizador que debería ser el partido, el movimiento, Claro. lo que sea, ¿no es cierto? Y porque además los personajes que terminan representando eso, pues lamentablemente no han estado a la altura del encargo recibido. Claro, ¿no? Pero ¿no? que hay eso, hay, ¿no es cierto? Eso Yo hay. siento eso. eso Lo hay. que me preocupa es que Sí. esto visto como una ventana de oportunidades se cierre en algún No, momento. por supuesto. Las crisis políticas, los procesos históricos se abren y se cierran. Claro. El nuestro se abrió. Digo, mi generación, porque Claro. tú también eres Sí, más, también. más joven, parte de esa generación. Nuestro ciclo se abrió a mediados de la década del 60 probablemente, pasó por reformismos, guerrillas, revueltas, gobierno militar, etc. Y se cerró el 92-93, ¿no es cierto? Porque no pudimos, porque había una correlación adversa, porque lo que nos sea, ganaron. ¿no es cierto? Y nos ganaron, nos derrotaron. Lamentablemente, bueno, ha habido intentos, sí, hay una reserva ahí de gente, ¿no? que la gente quiere otra cosa. No se ha podido articular un instrumento catalizador, ¿no? Partido, movimiento, y entonces eso está ahí, ¿no? Pero eso igualito, como la vez pasada, como hace varias décadas, también puede cerrarse en un determinado momento, ¿no? Con una derrota muy fuerte o con una derrota media boba en la que terminamos por no saber cómo, pero perdimos y estamos al margen, ¿no? Y creo que todavía tenemos esa posibilidad de, no porque estemos en la posibilidad de ganar la lucha, la batalla decisiva en el corto plazo, pero yo sí creo que podríamos ganar las posiciones indispensables para reconstruirnos en un plazo de tiempo que no va a ser corto, ¿no es cierto? Comenzar un proceso serio de reconstitución, ¿no es cierto? Creo que es factible ganar condiciones para eso si es que cambia nuestra actitud. Y una de las cosas que hay que cambiar es la idea de que estamos siempre al borde de la lucha final, ¿no es cierto? Y con grandes posibilidades de victoria, ¿no? Esto último por lo menos hay que dejarlo bien de lado. Y lo segundo es no, o sea, estamos en un proceso de transición complejo, lento, de crisis, de composición, recomposición, en la cual en lo inmediato no hay ningún actor social, político, institucional, que esté en condiciones de dar una salida estratégica a esto. Yo creo que eso es clave tenerlo en la cabeza para no desesperarnos, pero tampoco para cruzarnos de brazos, ¿no? Y más bien, pero sí entender que de lo que se trata hoy es de aprovechar esto para sentar bases para una recomposición histórica de mediano y largo plazo. Muy bien, Eduardo, y yo te agradezco. A ti más bien, por la Ojalá oportunidad de conversar de estas cosas que no es muy frecuente. que logremos impulsar un debate Así de es, estas así es. características. Ok, Muchas gracias. muchas Eduardo. gracias a ti. Gracias. Bien, con eso cerramos el humo blanco de hoy día y nos vemos el próximo lunes, 6 de la tarde. Muy amable.